Muy bien, vamos a iniciar con la presentación del artículo que vamos a presentar, pero previamente vamos a hacer un breve recorrido acerca de antecedentes sobre la epigenética en el trastorno de estrés postraumático. Me presento nuevamente, yo soy la doctora María Fernanda Sánchez de la Rosa, residente de segundo año de la especialidad de psiquiatría, y me gustaría agradecer especialmente a la doctora Julieta Bermúdez Gómez, quien fungió como mi coordinadora y me ayudó bastante para la aplicación y la estructuración de esta presentación el día de hoy. Muy bien. Como contenidos vamos a dar una breve introducción y epidemiología del trastorno de estrés postraumático con criterios diagnósticos y posteriormente vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología, las implicaciones del eje hipotálamo hipófisis adrenal en el TEP y los hallazgos recientes acerca de la genética, en específico del gen NR13C1, así como de los descubrimientos sobre epigenética y la aplicación al tratamiento. Posteriormente vamos a pasar al artículo, vamos a desarrollarlo con todas sus partes, objetivo, diseño, estudio, metodología, y posteriormente terminaremos con las limitaciones y las conclusiones. Muy bien. Como introducción, tenemos que el trastorno de estrés postraumático es una condición psiquiátrica grave derivada de la exposición a eventos o situaciones violentas que representan una amenaza física o potencialmente catastrófica para un individuo, tales como la violencia psicológica, física o sexual, así como desastres naturales o conflictos bélicos. De acuerdo a los criterios del DSM-5, el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático se caracteriza por la presencia de síntomas divididos en 4 clústeres, que son los que podemos ver aquí, entre los cuales se encuentran en primer lugar los síntomas de intrusión, posteriormente evitación, alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo, así como la alteración importante de la alerta y la reactividad, los cuales deben estar presentes por al menos un mes y causar un malestar clínicamente significativo o disfunción en diversas áreas de la vida del paciente. Se sabe que entre un 60-90% de la población ha estado expuesta a eventos traumáticos a lo largo de su vida. Sin embargo, solamente un 10-20% de ellos van a desarrollar TEP. También se sabe que la prevalencia estimada del TEP en la población general es aproximadamente de un 3.6%, el cual puede llegar a aumentar hasta un 9.7% en mujeres y hasta un 16% de veteranos de guerra o personas que estuvieron expuestas a conflictos bélicos. De acuerdo a un estudio de la doctora Medina y colaboradores, se ha estimado que en México un 1.46% de la población mexicana ha experimentado síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático. Pasando directamente a la fisiopatología del TEP, actualmente se considera al trastorno de estrés postraumático como un trastorno heterogéneo debido a los múltiples componentes implicados en su aparición y expresión. Sabemos que el TEP va a causar diferentes alteraciones a niveles tanto centrales como de otros sistemas, entre los cuales encontramos obviamente dificultades en la cognición, alteraciones en la neurogénesis de algunas áreas importantes como el hipocampo y la corteza prefrontal, así como alteraciones de la neurogénesis de la amígdala. También podemos encontrar fallas o alteraciones importantes en el sistema inmune que pueden promover la inflamación o la regulación de distintos sistemas de protección y la elevación de citocinas. Y finalmente, uno de los más afectados, que es el sistema hormonal, con la desregulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es uno de los principales implicados, así como una mayor sensibilidad de los receptores de glucocorticoides y alteraciones en la secreción del cortisol. Muy bien, de igual manera se ha propuesto que una predisposición genética al desarrollo del TEP podría existir, considerando que a pesar de que la gran mayoría de las personas hemos estado expuestas en algún momento de nuestra vida a un evento traumático, es muy bajo el porcentaje de pacientes que lo desarrollan, como lo vimos en la diapositiva previa. La evidencia de estos elementos que predisponen genéticamente al desarrollo del TEP se ve asociada a los diferentes factores externos que pueden incidir de igual manera en la expresión de estos elementos genéticos, lo que vuelve a la interacción gen-ambiente como un blanco de estudio para el abordaje tanto de los principios fisiopatológicos del TEP como de posibles aplicaciones para la terapia y la comprensión del mismo.
Esto nos podría ayudar también a saber por qué algunos de los individuos responden de manera más satisfactoria a las diferentes terapias implicadas. Entre las diferentes aplicaciones que podemos tener del abordaje de la interacción gen-ambiente, tenemos las predisposiciones genéticas, como pueden ser el volumen hipocampal o el mismo mecanismo de expresión del cortisol, así como los polimorfismos asociados a diferentes vías de señalización o vías hormonales, como pueden ser las que habíamos mencionado del eje hipotálamo hipófisis adrenal. En cuanto a la epigenética, pues vamos a encontrar diferentes patrones de metilación o de los promotores de estos genes, así como alteraciones en los RNAs no codificantes. Pasando directamente al eje hipotálamo hipófisis adrenal y su implicación en el TEP, sabemos que es uno de los principales focos de atención respecto a las alteraciones observadas en este trastorno, debido a que el mecanismo normal, como hemos observado en pacientes normales, corresponde a un sistema de retroalimentación estimulado por la presencia del estrés, en el cual se va a dar una liberación de hormona liberadora de corticotropina desde el hipotálamo, en presencia a un evento traumático, cuya función es la estimulación de la cara anterior de la hipófisis, y este mecanismo va a dar lugar a la producción y liberación sistémica de corticotropina. Una vez que se estimula la corteza adrenal, va a dar también lugar a la liberación de cortisol, lo que va a ocasionar a cerrar el círculo de retroalimentación negativa de este sistema, mandando la señalización para una inhibición finalmente del primer paso que habíamos mencionado, mediante la recepción de este cortisol por los receptores de glucocorticoides encontrados en el hipotálamo. Sin embargo, en modelos animales y humanos observados en diferentes estudios, se han demostrado que pacientes sobrevivientes de trauma con TEP muestran alteraciones significativas en dicho eje, como lo observado en el esquema realizado en el estudio por Yehuda y colaboradores, en donde se observa que en presencia de eventos estresantes, esta señalización del hipotálamo va a estar aumentada en cuanto a la solicitud de estimulación para la hipófisis anterior. Sin embargo, se va a dar en este mismo eje la liberación de la adrenocorticotropina para la estimulación de la corteza adrenal, aunque se ha observado en pacientes con TEP que la liberación de cortisol está significativamente disminuida, por lo que podríamos llegar a pensar que el eje se va a ver impedido, en el sentido de que no va a llegar suficiente señal para poder abolir este ciclo. Sin embargo, lo que se han encontrado en estudios recientes, sobre todo los reportados por Yehuda, es que, al contrario de lo que pensamos, esta disminución del cortisol aún así está causando una señalización negativa mucho mayor de lo esperado, y se ha correlacionado también a una mayor presencia de receptores de glucocorticoides en el hipotálamo. ¿Esto por qué es importante? Sabemos que el estrés, los glucocorticoides y los glucocorticoides tienen una relación importante con los procesos de consolidación de la memoria. La importancia de este modelo de disfunción va a recaer principalmente en su relación con los procesos adaptativos, tales como la consolidación de la misma. Algunos estudios piloto han demostrado que el estrés agudo o el uso de glucocorticoides o de receptores antagonistas de los receptores de glucocorticoides pueden alterar todo este ciclo de proceso. Por ejemplo, han demostrado que ante la presencia de un evento estresor y la administración de antagonistas de receptores de glucocorticoides, se encuentra una disminución inicial de la consolidación, así como de la reconsolidación de estas memorias aversivas relacionadas al trauma. Mientras que ante la administración de dosis elevadas de glucocorticoides, vamos a observar un bloqueo de la recuperación de la memoria, lo que favorece la extinción de dichos recuerdos y, por consecuencia, la disminución de la sintomatología asociada al TEP. Sin embargo, dichos estudios no han resultado concluyentes, sobre todo porque se han realizado con muestras pequeñas, que es una de las grandes debilidades de estos estudios. Bueno, como se ha mencionado previamente, se han realizado investigaciones acerca de la implicación de la genética en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático y de la susceptibilidad a este. Respecto a esto, uno de los principales genes estudiados, debido a su importancia en la función del eje hipotálamo hipófisis adrenal y su implicación en el trastorno de estrés postraumático, es el receptor de glucocorticoides o NR13C1, el cual se encuentra en el brazo largo del cromosoma 5,
en la región 3, banda 1, y es miembro de la superfamilia de receptores de hormonas nucleares de factores de transcripción activados por ligando. El gen NR13C1 va a codificar para el receptor de glucocorticoides y presenta aproximadamente 16 variantes de splicing alternativo, 2 isoformas del receptor de glucocorticoides que se dividen en alfa y beta, y 8 exones codificantes más 9 primeros exones no codificantes que pueden transcribirse a nivel de ARN mensajero, pero que aparentemente no se conoce que traduzcan proteínas conocidas. Es importante resaltar que en la región 5' de este gen está presente una isla CpG de dinucleótidos de citosina fosfatoguanina que lo convierten en una zona de interés especial debido a que en esta zona se dan de mayor manera los procesos de metilación o acetilación relacionados al estudio de la epigenética. Para recordar un poco acerca de este concepto, la epigenética se refiere a cambios modificables, potencialmente heredables, pero que no implican la modificación de la secuencia de ADN original. Estos cambios pueden ser estables a través del tiempo y responder dinámicamente a los desafíos ambientales, así como cambios nutricionales, farmacológicos y aplicación de otro tipo de terapias o intervenciones, proporcionando una modulación de este ADN dependiente de la experiencia. Se han identificado 3 mecanismos principales para la regulación y expresión de esta transcripción de genes epigenéticos. La primera, la más importante, la metilación del anillo de citosina pirimidina de estos sitios CpG que habíamos mencionado, presentes en la región 5' del gen NR13C1, los cuales van o están relacionados a la supresión de estos genes y posteriormente a la disminución o supresión de su expresión. ¿Okay? Esto resulta de especial relevancia debido a que en algunos estudios se han encontrado relación entre algunos polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs en esta zona y el desarrollo del trastorno de estrés postraumático, los cuales también se han asociado a la disminución de la expresión del receptor y a la metilación del mismo. Algunos de estos SNPs funcionales más estudiados son el TTH3I, RK22-2EK y N363S. Es importante mencionar que, por ejemplo, los dos primeros son solamente funcionales si actúan en conjunto o si están asociados, los cuales se van a localizar en el dominio de transactivación y dan lugar a una traducción alterada de la proteína. Y se han asociado también a una resistencia relativa a glucocorticoides que a su vez se ha atribuido a la capacidad de transcripción reducida de este receptor. Respecto a este cambio, el tercer cambio referido, el N363S, se da debido a la sustitución de un nucleótido en el codón 362 y se ha asociado con rendimiento de la memoria emocional en individuos sanos, aunque su mecanismo de acción aún permanece desconocido. Y finalmente, el cuarto de los polimorfismos que más se han estudiado, que es el BCLL, es un cambio de nucleótido de citosina por guanina, como lo podemos ver aquí, y se ha asociado con la memoria emocional mejorada en individuos sanos y niveles más bajos de cortisol. Sin embargo, en pacientes que presentan un polimorfismo y esta alteración, también se ha asociado con una mayor incidencia de recuerdos traumáticos, lo que los termina siendo más susceptibles al desarrollo del trastorno de estrés postraumático, sobre todo en estudios realizados en pacientes que han estado internados en terapia intensiva. Muy bien. Existen también estudios de cómo la exposición al trauma y la presencia de trastorno de estrés postraumático parental puede aumentar el riesgo del trastorno de estrés postraumático en la descendencia. Uno de los principales estudios realizados fue por Yehuda y colaboradores en 2009, en donde se puede observar el impacto que tiene la exposición de eventos traumáticos, principalmente maternos, respecto a la aparición del TEPT en la descendencia. Se puede observar que en comparación con la depresión y la ansiedad, que fueron otros de los dos trastornos estudiados, la presencia del TEPT materno en el trastorno de estrés postraumático incrementa significativamente el riesgo del trastorno de estrés postraumático en la descendencia, en comparación a la presencia de trastorno de estrés postraumático en el padre. Sin embargo, si ambos progenitores cumplen con criterios o presentan síntomas de trastorno de estrés postraumático, este riesgo aumenta todavía más significativamente en comparación con los otros dos trastornos estudiados.
A pesar de que la comprensión actual del trastorno de estrés postraumático como un trastorno que implica cambios cerebrales, moleculares, fisiológicos, sustanciales, los tratamientos psicoterapéuticos no han demostrado una efectividad concluyente. Sin embargo, como primera línea de tratamiento tenemos que la psicoterapia va a ser la recomendación inicial. Para esto tenemos que existen diferentes líneas de investigación acerca de estos nuevos tratamientos, entre los que se incluyen no solamente los diferentes tipos de psicoterapia, sino también fármacos que han sido aprobados por la FDA y nuevos tratamientos enfocados en sistemas neurobiológicos implicados en el TEP. Uno de los objetivos de la psicoterapia es promover la regulación de las emociones y el aprendizaje de la extinción de estos recuerdos para neutralizar la angustia de los pensamientos relacionados al trauma. Algunos enfoques de tratamiento van a favorecer la focalización de estos síntomas, comportamientos, pensamientos y percepciones específicas y van a tener un enfoque o pueden tener un enfoque más amplio dependiendo del tipo de terapia que se esté utilizando. La terapia recomendada actualmente que ha tenido más evidencia ha sido aquellas terapias centradas en el trauma, en específico la terapia cognitivo-conductual, después seguida por la MDR o la terapia de reprocesamiento de memoria por movimientos oculares rápidos, así como la terapia de exposición narrativa y algunas otras terapias de autorregulación. De igual manera, se han descrito en ensayos recientes la efectividad de otras terapias farmacológicas, entre las cuales encontramos principalmente a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Los únicos dos medicamentos que están actualmente aprobados por la FDA para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático son la sertralina y la paroxetina. Y finalmente, la administración de algunos otros tratamientos que han sido estudiados respecto a estos diferentes ejes o sistemas neurobiológicos implicados, como habíamos mencionado, dependiendo de su papel dentro de estas líneas, podemos encontrar la aplicación de glucocorticoides pre-evento traumático, durante o en el proceso del desarrollo de los síntomas de estrés postraumático, así como posterior. Esto también ha sido de especial relevancia, ya que los diferentes resultados reportados cambian de acuerdo al tiempo de evolución del cuadro. También hay terapias actuales en donde se estudia la aplicación de los cannabinoides y los alucinógenos para reducir la sintomatología del TEP, basada también en cómo esto puede afectar la consolidación de la memoria. Sí existen estudios acerca de cómo la psicoterapia puede afectar como factor externo a estos procesos epigenéticos de los que habíamos hablado previamente. Uno de los más importantes sería el de Yehuda en 2013, en el cual se estudiaron dos principales genes relacionados al eje hipotálamo-hipófisis adrenal. El principal fue el gen NR13-1, del cual ya habíamos mencionado, y también el gen FKBP5. En el estudio de Yehuda y colaboradores no se encontró una relación significativa entre los procesos de metilación o los perfiles de metilación previo al tratamiento, posterior al tratamiento del gen FKBP5, pero sí se encontró que a menor metilación del gen NR13-1 se podía observar una mejor respuesta para la aplicación de la terapia. Eran pacientes que respondían de manera satisfactoria y que dicha mejoría se podía conservar en evaluaciones posteriores al tipo de tratamiento, aproximadamente entre los 10 a 12 meses. Vinkers y colaboradores en 2019 trató de hacer un estudio en el cual se incluyeron genes distintos a los evaluados por Yehuda en 2013, y finalmente lo que ellos encontraron fue que solamente uno de los genes, el gen ZFP57, tuvo una significancia respecto a las alteraciones de metilación y su relación con la respuesta al tratamiento. Este estudio se dio principalmente en dos cohortes de exveteranos o de personas que habían estado expuestas a conflictos bélicos. Y la primera, que fue en la cohorte Better, se dieron dos tipos de psicoterapia, la psicoterapia EMDR y la terapia cognitivo-conductual basada en el trauma. En la segunda cohorte, que fue la cohorte Prismo, que es una cohorte europea,
únicamente se dio la aplicación de terapia MDR, observándose exactamente los mismos perfiles de metilación que habíamos referido, que únicamente si había metilación en este gen se podía correlacionar o no con una menor o mejor respuesta a tratamiento. Muy bien, pasando directamente al artículo. Como habíamos mencionado al inicio, el título de este artículo es Epigenetics of Traumatic Stress, the Association of NR3C1 Methylation and Post-Traumatic Stress Disorder Symptom Changes in Response to Narrative Exposure Therapy. Fue realizado por Sarah Wilker y colaboradores, quienes fueron un equipo bastante grande de diferentes universidades de Alemania, y dicho artículo fue publicado en el 9 de enero del 2023 en Transnational Psychiatry, que es una de las revistas asociadas a la empresa Nature, y que en 2022 tenía un índice de citación de 6.8, correspondiente a los 2 años previos de haber sido citado en diferentes artículos. El objetivo de esta investigación fue investigar la relación entre la metilación en el gen del receptor de glucocorticoides NR13-1 y la respuesta al tratamiento del TEP con psicoterapia basada en evidencia, específicamente con terapia de exposición narrativa. El diseño del estudio, según la taxonomía de Feinstein, fue por objetivo analítico, según la maniobra observacional, por temporalidad fue longitudinal, la recolección de datos prolectivo y por composición de población homodémico. La metodología. De esta metodología se puede reportar que se obtuvo una muestra de supervivientes de la guerra entre el Ejército de Resistencia del Señor, o LRA, y el gobierno del norte de Uganda. Para dar un poco de contexto previo hacia este conflicto, es un conflicto que inició aproximadamente en 1987, dado por un grupo guerrillero de extrema derecha religiosa, que es el Ejército de Resistencia del Señor, y que ha sido llevado a cortes internacionales por diversos crímenes de lesa humanidad, entre los que se incluyen el secuestro de niños, así como violación de mujeres y niños, y la participación u obligación de estas personas secuestradas para participar como guerrilleros para este conflicto. El gobierno del norte de Uganda ha sufrido diferentes cambios a lo largo de su historia, principalmente porque en el tiempo en el que se empezó a dar este conflicto también estaban en dicho proceso de independización del Reino Unido. Entonces hubo diferentes conflictos, no solamente el actual, sino que este parecería ser incluso como un efecto de todos los conflictos que se dieron posterior a su independización, ya que existieron también diferentes guerrillas que trataron de eliminar algunas de las etnias más históricas del norte de Uganda, entre los que se incluyen los Acholi, que fueron una etnia muy disminuida debido a los ataques realizados por el Ejército de Resistencia del Señor. Entonces, conociendo que es un conflicto que lleva mucho tiempo y que probablemente de nuestros supervivientes muchos eran o niños o incluso todavía no nacían cuando este conflicto inició, es importante tomarlo en cuenta debido a lo que hemos mencionado de cómo también estas cuestiones generacionales pueden tener implicaciones en el desarrollo de susceptibilidad al trastorno de estrés postraumático. Finalmente, tenemos un total de 53 participantes, entre los que se incluyen 98 mujeres y 55 hombres, cuya edad media fue de 32.45 años, que tuvieron criterios del DSM-4 para trastorno de estrés postraumático y cuyos criterios de exclusión fueron el consumo grave de alcohol u otras drogas, además de los signos de psicosis o tratamiento psicotrópico. Se realizaron entrevistas diagnósticas para la valoración previa al inicio del tratamiento con la terapia de exposición narrativa, realizadas por personal a quien se les realizó capacitación intensiva. Esta terapia fue utilizada de acuerdo a la adaptación al contexto para la identificación de los eventos traumáticos, y las 2 escalas aplicadas fueron la escala diagnóstica de estrés postraumático y la lista de verificación de síntomas de Hopkins, específicamente para la evaluación de síntomas depresivos.
La evaluación se realizó al inicio o previo al tratamiento y a los 4 y 10 meses posterior a la finalización de la terapia de exposición narrativa. Como un pequeño resumen acerca de estas entrevistas diagnósticas realizadas, la escala diagnóstica de estrés postraumático consta de 49 ítems, entre los cuales se van a calificar la exposición al evento traumático, cuáles de estos eventos les han causado más preocupación en el último mes, así como la presencia de síntomas de intrusión o reexperimentación y el nivel de deterioro causado por estos síntomas en 9 áreas del funcionamiento. Esta escala lo que nos va a ayudar a medir es la gravedad de los síntomas del trastorno de estrés postraumático de acuerdo a un puntaje de corte, dividiendo esta gravedad entre leve, moderado, moderado a grave y grave. Por otro lado, la lista de verificación de síntomas de Hopkins va a constar de diferentes ítems que van a calificar síntomas de 9 trastornos mentales. Sin embargo, como mencionamos en la diapositiva anterior, en nuestro estudio únicamente se utilizó la evaluación para los síntomas depresivos. Se va a evaluar el índice de severidad global, el índice de malestar y los síntomas positivos para cada uno de estos trastornos. ¿Cómo se realizó la intervención con terapia de exposición narrativa en nuestro grupo de estudio? Pues bien, ellos eligieron una psicoterapia basada en exposición que tiene como objetivo reconstruir cronológicamente la memoria autobiográfica. Fue desarrollada, como habíamos mencionado, específicamente para supervivientes de trauma complejo múltiple y consta de una guía para reconectar los recuerdos emocionales, cognitivos, sensoriales o interoceptivos fragmentados de los eventos. Para esta aplicación, se reclutaron a proveedores laicos, locales de salud mental, quienes fueron supervisados por terapeutas expertos de acuerdo a una versión de campo del manual de tratamiento. Se les dio una capacitación intensiva con enfoque en conceptos teóricos de la terapia de exposición narrativa y en un entrenamiento práctico para implementar juegos de roles. Fueron un total de 12 sesiones recibidas por los participantes, previo consentimiento informado, recabado y aprobado tanto por comités de ética locales como extranjeros, porque como ya habíamos dicho, la mayoría del equipo de investigación provenía de diferentes universidades de Alemania. El análisis epigenético, para tratar de hacerlo un poco más sencillo, se obtuvo una purificación del DNA mediante 2 microgramos de DNA utilizando un Ketoragin. Esto se verificó la pureza de este DNA mediante espectrofotometría y fluorometría, y dicho aislado se analizó mediante la matriz Infinium Human Methylation Epic de los sistemas Illumina. Estos datos se extrajeron y se analizaron utilizando el paquete rRNBits con 4 diferentes tipos de sondas, las cuales se procesaron posteriormente con un algoritmo Gradicut para eliminar las sondas y conjuntos de datos de alta impureza, seleccionando únicamente los sitios CpG adecuados para su estudio. Y finalmente se obtuvieron un total de 38 sitios CpG altamente metilados del gen R3C1 que pasaron todos los métodos de filtración previamente mencionados. Después de esto, se evaluó el cambio de los síntomas de TEPT mediante los modelos mixtos obtenidos por la puntuación de la evaluación de síntomas de estrés postraumático, utilizando diagramas de dispersión y residuales como verificación visual. Después de esto, se calculó el índice de correlaciones, de correlaciones múltiples para cada sitio CpG de interés y se corrigieron los valores de acuerdo al FDR para disminuir el riesgo de cometer errores tipo 1. Las CpGs que tuvieron un índice de error menor a 0.05 se investigaron en análisis posteriores. Para tener una mejor comprensión de los resultados obtenidos mediante los modelos repetidos de correlaciones, se realizaron también modelos lineares mixtos, en donde se utilizaron como variables el nivel de metilación respecto a variable de resultado y el tiempo como un factor fijo, y a los participantes se les utilizó como un factor aleatorio. Para esto utilizaron un paquete de RNLM versión 3.1 para analizar estos datos, primero a toda la muestra y posteriormente se dividió el análisis hacia respondedores y no respondedores. ¿Cómo se definieron a estos dos grupos? Bueno, los respondedores fueron individuos con una disminución de los síntomas mayor a 5.37 puntos desde la primera prueba hasta la finalización del tratamiento. Esta muestra de respondedores contó con un total de 116 participantes, mientras que 33 se clasificaron como no respondedores. El modelo de ecuaciones estructurales se basó en la hipótesis de que
los perfiles de metilación podían recaer implícitamente en la respuesta al tratamiento con la terapia de exposición narrativa. Para esto se analizaron estas posibles relaciones bidireccionales entre los cambios de los síntomas de TEPT y los cambios de metilación a través del tiempo, incluyendo ambas variables en los distintos tiempos establecidos, los cuales se nomenclaturaron como T1, T2 y T3, de los que encontramos previo al tratamiento, a los 4 y a los 10 meses posterior al tratamiento, y se agregaron rutas autorregresivas de cada evaluación previa de las variables dadas. Es decir, se evaluó cómo fue el resultado de T3 en comparación a T2 y en comparación a T1. Se permitieron correlaciones entre los síntomas de TEPT y el cambio de metilación en un mismo punto temporal para evaluar si existían diferencias tanto en los grupos de respondedores, no respondedores o todos en conjunto. Y se incluyeron retrasos cruzados que modelaron una relación longitudinal entre los síntomas de TEPT y la metilación de NR3C1 para verificar si efectivamente estos cambios de metilación previo o durante el tratamiento tenían una correlación significativa con la respuesta al mismo. En los resultados, es importante primero mencionar que hubo un efecto de la terapia de exposición narrativa sobre los síntomas de TEPT, el cual se clasificó como grande de acuerdo a una D de Cohen de 1.97 y moderado para los síntomas depresivos. Como habíamos mencionado, se analizaron aproximadamente 38 sitios de metilación o islas CPG, de entre los cuales solamente uno de los sitios de metilación con un polimorfismo específico fue el que se encontró con una mayor significancia de asociación, la cual se reportó como negativa de acuerdo a los síntomas de TEPT en las 3 mediciones realizadas. Esta fue la CG 2553-5999. Para la realización de las gráficas se utilizaron valores medios y errores estándar de medición, tanto para los síntomas de TEPT como para la metilación del gen R3C1. Entre lo que se pudo observar de acuerdo a nuestro grupo de investigación es que si se consideraba a los grupos como un conjunto y no se dividían entre respondedores y no respondedores, la prueba, dependiendo de los puntos obtenidos en la evaluación de los síntomas de estrés postraumático, parecía disminuir significativamente tanto en la muestra global como en los respondedores. Sin embargo, en los no respondedores parecía haber una disminución de los síntomas en los segundos tiempos evaluados, pero ya para los 10 meses post tratamiento no parecía haber una diferencia significativa respecto al inicio. Y en comparación con la metilación del gen R3C1 sí se pudo observar, sobre todo en respondedores, que una disminución de la metilación de este sitio estudiado del NR3C1 previo al tratamiento con la terapia de exposición narrativa se correlacionaba positivamente con un aumento de la metilación en cuanto íbamos avanzando en el tiempo posterior a la terapia de exposición narrativa. Mientras que en los no respondedores se encontró un aumento significativo de la metilación previo al tratamiento, lo cual también nos daba finalmente menores niveles de metilación al final del tratamiento. Los modelos de ecuaciones estructurales se construyeron junto con estos coeficientes de regresión o correlación para evaluar cómo estas diferencias entre los scores obtenidos en la evaluación de los síntomas de estrés postraumático podían tener una relación con los índices de metilación previos o durante el tratamiento. De estos solamente se obtuvieron 3 que fueron significativos, marcados así por los asteriscos que encontramos aquí, y solo se encontró un nivel de significancia adecuado respecto a los cambios entre el puntaje de evaluación de los síntomas de estrés postraumáticos a través del tiempo. Sin embargo, relaciones que fueron no específicamente significativas, pero sí que llamaban la atención, se fueron dando también entre las puntuaciones y los niveles de metilación, que como habíamos mencionado, se encontraron principalmente a que una mayor cantidad de metilación previa se podía correlacionar con una menor respuesta al tratamiento, o en sentido contrario, que niveles más bajos de metilación tenían respuestas más satisfactorias a los 4 y 10 meses posteriores al tratamiento.
De igual manera, durante el artículo nos mencionan que se realizó una correlación entre la metilación de este polimorfismo encontrado y la expresión de NR13C1 de acuerdo a los datos obtenidos del consorcio de Atlas Genómico de Cáncer. Esto fue para evaluar si los cambios de metilación también tenían una implicación directa con la expresión del receptor de glucocorticoides, que como habíamos mencionado previamente, está también implicado en la disfunción del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y se ha encontrado que la mayor presencia de estos receptores en pacientes que presentan datos de trastorno de estrés postraumático también está aumentado a pesar de menores niveles de cortisol, y lo obtenido de acuerdo a los datos de SET de este consorcio y los datos que se incluyeron de acuerdo al estudio realizado, lo que se pudo observar es que a mayores niveles de metilación, entre los que podríamos pensar que se reduciría la expresión del receptor de glucocorticoides, sorpresivamente lo que nos arrojaba es que había un mayor nivel de expresión. Entonces, esto fue como una de las principales dudas que se plantearon también los investigadores respecto a sus hipótesis iniciales. ¿Cómo fue la discusión de este artículo? Bueno, ellos mencionan que encontraron evidencia de reducción de los síntomas de TEP posterior al tratamiento con terapia de exposición narrativa, con un resultado de 78 de los participantes que se clasificaron como respondedores posterior al término de esta terapia. Los respondedores mostraron niveles más bajos de metilación previo a la terapia de exposición narrativa y más altos posterior a la misma. Los niveles de metilación previos a la terapia de exposición narrativa se correlacionaron con las respuestas al tratamiento. Se propuso que las intervenciones terapéuticas pueden causar cambios epigenéticos que afecten a los mecanismos del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ya que la evidencia de metilación sí se correlacionó positivamente con la presencia de expresión del NR13C1. Para esto es importante considerar la relación entre los niveles de metilación y los niveles de cortisol, que no fueron específicamente estudiados en este protocolo. Para eso, pues vamos a hablar sobre las limitaciones. Lo que el equipo propone como principal limitación de este estudio es que dichos cambios observados fueron mediante la medición de muestras periféricas y no centrales, lo que actualmente pues nos causa bastantes sesgos debido a que sabemos que puede estar resultando respecto a las muestras obtenidas, pero no sabemos cómo esto influye directamente en el funcionamiento a nivel central del eje hipotálamo hipófisis adrenal o de los otros sistemas implicados en la respuesta al estrés. También mencionan que, dado que es un estudio de naturaleza observacional y no se consideraron grupos controles, los cambios no se pueden atribuir estrictamente al tratamiento. El uso de diferentes evaluaciones para identificar los cambios en cada etapa de este proceso también se propone como una debilidad, ya que ellos solamente utilizaron la evaluación de los síntomas de estrés postraumático y la escala de Hopkins únicamente para descartar los síntomas depresivos. También proponen que la medición de cortisol sería importante para evaluar cómo estos cambios, tanto de los perfiles epigenéticos de metilación como de la expresión del receptor de glucocorticoides, podrían influir tanto en los niveles de cortisol como en la respuesta del sistema hipotálamo hipófisis adrenal a esta misma expresión. Y finalmente, pues una de las limitaciones que habíamos mencionado también que se encontraban en los estudios previos es que el tamaño de muestra fue relativamente pequeño considerando los datos que se necesitan para estudios de este tipo, desde estudios epigenéticos o de genética, y se debe de considerar una mayor cantidad de genes candidatos debido a la complejidad de vías implicadas. Como conclusiones, el equipo concluyó que existen perfiles epigenéticos distintos entre respondedores y no respondedores a la terapia de exposición narrativa, además de que hay correlación respecto al término de esta terapia y el aumento de la metilación solamente en pacientes respondedores. Otro de los datos que se obtuvieron fue que una menor metilación al inicio de la terapia de exposición narrativa se puede asociar a la respuesta a terapia. Y es importante considerar el estudio
promover el estudio de este tipo de abordajes debido a las implicaciones que las intervenciones terapéuticas o farmacológicas puedan llegar a tener en la epigenética, ya que el pronóstico de respuesta de acuerdo a los perfiles epigenéticos, así como el impacto que los eventos traumáticos pueden tener sobre la expresión génica, podría ayudarnos a la elección adecuada de terapias de acuerdo a un potencial benéfico en las mismas en poblaciones específicas, o para evaluar cuál sería un pronóstico respecto a la evolución del trastorno de estrés postraumático.